chicos, soy Grace Estefanía López Parra, estudiante de la carrera de Psicología. El día de hoy vamos a explicar sobre el sistema nervioso y dentro de ellos el tronco encefálico. El sistema nervioso se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide entre el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se divide en tres partes, entre el cerebelo y el tronco encefálico. El tronco encefálico, que va a ser el día de hoy nuestro tema principal, se divide en tres partes: el mesencéfalo, la protuberancia anular o puente de Valorio y el bulbo raquídeo. Vamos a explicar lo que el cerebro. El cerebro, como ya vemos, es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Sin el funcionamiento del cerebro no podríamos sobrevivir. Se ubica en la cabeza, cerca a los órganos de la audición y la visión. Pesa aproximadamente 600 gramos. Las funciones que realiza el cerebro se producen por la conexión de las neuronas a través de impulsos electromagnéticos, aunque también se pueden conectar mediante sustancias químicas. El cerebro ejerce el control sobre el resto de los órganos del cuerpo. También es responsable del funcionamiento de las emociones, el lenguaje, pensamientos y la memoria. Las funciones específicas del cerebro se puede dividir según los hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Para el estudio y clasificación del cerebro se divide en diferentes áreas: el lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. El lóbulo frontal, que es esta, tiene la responsabilidad de planificar, percibir, coordinar, controlar, ejecutar y omitir juicios. El lóbulo parietal, este lóbulo se encuentra ubicado detrás del lóbulo frontal y delante del lóbulo occipital. Este lóbulo controla las percepciones de los sentidos, el dolor y el tacto. El lóbulo temporal, esta se encuentra debajo del lóbulo parietal y detrás del lóbulo frontal. Regula la audición y el olfato. Este lóbulo tiene dos partes: el lóbulo temporal dominante y el no dominante. El lóbulo temporal dominante se encarga del recuerdo de las palabras, objetos y nombres. Y el lóbulo no dominante reconoce sonidos y está relacionado con la memoria no visual. Bueno, esta sería la explicación del cerebro. Vamos a pasar en las partes del tronco encefálico, que son el mesencéfalo. El mesencéfalo, o también conocido como cerebro medio, es una estructura cerebral muy importante, ya que participan algunas acciones controladas por el sistema nervioso central. Esta se ubica en la parte más rostral del encéfalo y es muy difícil de ver a simple vista cuando observamos un cerebro completo, ya que se encuentra escondido en la corteza cerebral. Esta es una de las imágenes del mesencéfalo. Las principales características de esta es el núcleo rojo y la sustancia negra, que se encuentran en un mesencéfalo. Ambos son componentes importantes del sistema motor. Además, la sustancia negra contiene neuronas cuyos axones proyectan al núcleo caudado y el putamen. Los componentes de ambos son núcleos basales. La degeneración de estas neuronas causa la enfermedad del Parkinson. Es decir, las células nerviosas en la sustancia negra envían fibras a los tejidos localizados por ambos lados del cerebro, y ahí las células liberan neurotransmisores esenciales, ya que ayudan a controlar el movimiento y la coordinación. Las partes del mesencéfalo son dos: la cara ventral y la cara más dorsal. En la cara ventral son encontrados los pedúnculos cerebrales, que son formados por un conjunto de axones que conducen la información motora, y la cara más dorsal, que son encontrados en el tegmental ventral. Las funciones de esta es la formación reticular en el paso del mesencéfalo, ya que participa en el sueño, en la atención, el tono muscular, el movimiento y los reflejos vitales.
También la representación interoconceptiva de las emociones y la regulación homeostática. Los tubérculos cuadrígenos también están implicados en los mamíferos, en los reflejos vitales y las reacciones de los estímulos móviles. Y por último, el control de las sustancias consecutivas de movimientos típicos de la especie. Seguimos con la protuberancia anular o puente Barolio. El sistema nervioso está compuesto por una multitud de estructuras minúsculas. El puente de Barolio es una de estas, ya que gracias a esta estructura podemos realizar funciones tan básicas como poder estar de pie o que nuestro corazón empiece a latir. El puente Barolio también es conocido como protuberancia anular o puente troncoencefálico. Es una estructura del sistema nervioso central que está situada en el tronco del encéfalo. Concretamente es la región más prominente de esta estructura y su función es conectar y comunicar el mesencéfalo y al bulbo raquídeo. En otras palabras, la protuberancia anular tiene como función conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo con los dos hemisferios del cerebro, hemisferio izquierdo con hemisferio derecho y también con el cerebelo. Así, si ésta se dañara, podría causar graves consecuencias como una muerte súbita o también estar en estado de coma. La protuberancia anular tiene como forma de un rodillo grueso que está colocado transversalmente y en él se distinguen dos caras, la anterior y la posterior. La anterior cuenta con un surco que está dispuesto verticalmente en el centro y está formado por arterias vertebrales. La cara posterior no es visible ya que está oculta en el cerebelo y forma parte de la fosa romboidea, como está aquí en la imagen. Su estructura se divide funcionalmente con dos funciones de conjuntos de núcleos. Los núcleos asociados a nervios craneales y los núcleos propios no asociados a nervios. Así, los nervios asociados a nervios craneales son los siguientes: los sensitivos, los motores viscerales y el vegetativo o motor visceral general. Por parte de esta, los núcleos propios están situados en la zona ventral. A estos llegan las aferencias procedentes de la corteza cerebral y parten hacia el cerebelo. Es decir, los núcleos propios se encargan de recibir y enviar información entre la corteza cerebral y el cerebelo a través del tronco encefálico. En resumen a esta, el puente Barolio o protuberancia anular es una pequeña región cerebral que está implicada a grandes funciones vitales, además de servir de axones de comunicación entre otras estructuras del sistema nervioso. Por ello, las lesiones del área podrían llevar a las enfermedades graves como tener el síndrome de Millard-Guber y la cual provoca hemiplegia al lado corporal o facial, o también el síndrome de Foville, que además provoca parálisis de la mirada. Continuamos y último por el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo se encuentra ubicado en la nuca, casi por la médula espinal y el puente troncoencefálico. Es una prolongación de la médula espinal. Su morfología de esta es como un cono de tipo truncado que está hacia arriba y hacia atrás. Sus medidas son 1.5 centímetros de diámetro, 3 centímetros de alto, 1.3 de espesor y su peso es de 6 a 7 gramos, así como está en la imagen. Para un estudio del bulbo raquídeo, esa se encuentra en 3 tercios: el tercio medio, el tercio inferior y el tercio superior. El tercio inferior es donde se encuentra la decusación piramidal. El tercio medio es donde sucede la decusación del tipo sensorial. Y en el superior es donde se hallan las olivas vulvares. La organización extrema del bulbo raquídeo se divide en 3 caras: la cara anterior, la cara lateral y la cara posterior.
Aquí, en la cara anterior, se encuentra el canal de hendiduras, llamada fisura mediana anterior, que continúa con la estructura de igual nombre presente en la médula espinal. En la cara lateral, a los lados de cada pirámide se observa una zona de tipo ovalada que se llama oliva. Y en la cara posterior es en la zona media, que es donde encuentra el surco medio posterior. A ambos lados nacen y se dividen el cordón de Gold y el cordón de Burdach. En cuanto a su organización interna, se divide en 4 partes: el nivel de desecución de las pirámides, el nivel de decusación de los lémsicos, y el nivel de las olivas y el nivel inferior o puente troncoencefálico. Su función principal del bulbo raquídeo, esta garantiza la entrada y la salida de información en la del cerebro y del sistema nervioso periférico. Conecta toda información que proviene del organismo y para el cerebro y para que el cerebro se informe y actúe a consecuencia de estas. En otras palabras, el bulbo raquídeo tiene su encargo las funciones físicas y vitales. En caso de accidentes, produce la muerte, como ya lo dije, también un paro respiratorio o paro cardíaco. Otras funciones del bulbo raquídeo es que regula la secreción de los jugos gástricos en el cuerpo. También controla el estornudo, la tos y el vómito y los músculos que hacen las tareas de cada una de estas. También regula el equilibrio y actúa sobre la fonación. Interviene el despertar de cada mañana de la persona y también regula el movimiento de los ojos. Las complicaciones del organismo. Algunas complicaciones del organismo pueden afectar al bulbo raquídeo. Algunos ejemplos pueden ser como problemas de tipo congénito o degenerativo, complicaciones vasculares, tumores y también problemas con origen metabólico de características infecciosas o inflamatorias. Bueno, esta sería toda la información que tengo que explicarles sobre las partes del sistema nervioso, y aquí acaba mi video. Gracias.